Buenas noches, damos inicio al primer punto de vista de esta semana, hoy para hablar del polémico tratado TPP-11 y algún comentario que vamos a hacer del momento económico que vive el país. Nos acompañan Ariel Llévenes, economista, docente de la Universidad del Biobío, director de Corbiobío también. ¿Cómo le va, Ariel? Bienvenido. Muy bien, Francisco. Muy buenas noches. Un saludo a todos los que nos están viendo. Y también nos acompaña Matías Godoy, economista docente de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo te va, Matías? Muy buenas noches, un placer. A ver, cuando hablamos del TPP-11, Matías, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a uno de los acuerdos de comercio más ambiciosos y más importantes de los últimos tiempos, donde una serie de países, incluido Chile, y donde Chile es uno de los fundadores de este acuerdo, se firman este convenio para generar libre comercio o aranceles cero con una decena de países, como señalaba, en pos de bajar las barreras hacia el intercambio de productos y servicios. ¿Cuál es la diferencia con un tratado de libre comercio? Esta diferencia radica en que este acuerdo es multilateral, significa que están varios países, claro, varios países en conjunto, pero fíjate que Chile ya tenía suscritos tratados de libre comercio con la mayoría de los países miembros de forma unilateral, o sea, bilateral, perdón, solo entre dos partes. Sí. Pero ahora se sumaron todos y hicieron una bandita, un grupo y firmaron este nuevo acuerdo, pero básicamente un tratado de libre comercio, solo que multilateral, con varios países a la vez. ¿Y es un acuerdo beneficioso para Chile? La teoría señala que el comercio mejora el bienestar de las naciones, pero por ahí han salido muchos grupos detractores de este acuerdo con mucha teoría y con muchos reparos. Yo diría que a ciencia cierta, al día de hoy, no se puede evaluar si esto va a ser beneficioso o no. Hay argumentos para los dos lados, pero no hay hechos. Por lo tanto, esgrimir una postura de si esto será beneficioso o perjudicial, lamentablemente, lo sabremos en el tiempo. Ariel, ¿qué opinas tú acerca del TPP-11? A ver, de partida, al ser un tratado de libre comercio, vista la experiencia de Chile en una tendencia larga, hablemos sobre todo de la década del 90, que es cuando se profundiza la apertura de Chile, suelen ser beneficiosos en términos de que te genera un mayor flujo ya de comercio. Convengamos, sí, en el caso del TPP, como bien decía Matías, que acá Chile ya tenía acuerdos suscritos con prácticamente todos los países que componen el TPP. Por lo tanto, el salto en términos económicos de flujos no debiera ser tan elevado, salvo en algunas materias específicas. Sí, el TPP tiene otras materias donde la desventaja que nosotros tenemos en tanto país más pequeño y con menos nivel de desarrollo respecto de algunos países que son más grandes en este caso, nos pueden generar una cierta desventaja. Hablamos fundamentalmente, por ejemplo, de los derechos de patente, ¿ya? O los derechos de propiedad intelectual, la protección de la propiedad intelectual. ¿Cómo podría perjudicar, si es que se da eso, en una materia que, por ejemplo, acá la Universidad de Concepción lidera el patentamiento de muchos proyectos a nivel país? Correcto. Convengamos en que Chile ha avanzado mucho en los últimos años en lo que a propiedad intelectual se refiere, pero todavía nos queda un amplio margen respecto a las naciones más desarrolladas. ¿Qué es lo que pasa? Que como hay otras naciones dentro del TPP que tienen una dinámica mayor respecto de la protección de propiedad intelectual, todos los bienes y servicios que se vengan produciendo de aquí en adelante con el TPP, podríamos ir nosotros quedándonos en esta desventaja, porque nosotros, a pesar de todo lo que avanzamos, todavía no tenemos un avance creativo, una dinámica creativa mucho más elevada. Por lo tanto, ahí es donde está este punto donde Matías dice, mira, todavía no tenemos hechos, tendríamos que verlo hacia el futuro. Yo recuerdo que hasta
hace no muchos años atrás se hacía siempre una crítica hacia los tratados de libre comercio, Sí. pero visto el correr del tiempo, en sumas y restas, igual ha resultado beneficioso para Chile, tanto en nuestro rol de consumidores, sobre todo en nuestro rol de consumidores, pensemos en la diversidad de producción que nos llega desde afuera a precios mucho más bajos, ¿ya? Y también hay algunos segmentos de productor que han ganado, no obstante también, por cierto, hay productores que se quedan atrás. Ahora, ¿cómo puede influir en esta alianza económica de estos países con la salida de Estados Unidos, que es la principal economía mundial todavía? Sí, yo creo que respecto a esto, respecto a ese hecho puntual, es que yo también hago las salvedades y digo que en el futuro lo tenemos que ver, porque bueno, Estados Unidos formaba parte de este acuerdo que llevaba por nombre TPP nada más, sin el 11. Eran 12 países, ¿cierto? Claro, entonces Ahora salió quedaron electo, asumió Donald Trump y se salió Estados Unidos automáticamente, lo cual fue un remesón. Los países restantes dijeron, seguimos con este acuerdo nomás, aunque no esté Estados Unidos. Y fíjate que a propósito de la guerra comercial que se está dando en el mundo y las políticas que ha adoptado Estados Unidos en contra del comercio internacional, o sea, colocando aranceles a los productos extranjeros, especialmente China, nos indican de que esto del comercio, al contrario de lo que dicen los libros de teoría económica, no es tanto la panacea. Porque en el caso de Estados Unidos, y esto es real, no es un delirio de Donald Trump, y en Chile lo vamos a quizás ver en el próximo año, décadas quizás, naturalmente que hay un perjuicio a los productores locales de ciertas industrias. Porque el hecho de que lleguen productos extranjeros, sobre todo chinos, a precios mucho más baratos, hace quebrar a muchos. Lo hemos visto. Lo hemos visto en la región, a nivel país. ¿Pero eso se puede evitar o es el costo de cualquier alianza comercial donde es parte del juego, aunque suene duro? Yo creo que uno no puede evitar que llueva, Claro. pero sí puede capear un poco la lluvia o simplemente... Mojarse lo menos posible. Exacto, simplemente salir así nomás, sin paraguas y mojarse nomás. Pero no puede evitar que llueva. Lo mismo sucede con el comercio internacional y con la existencia de China y otros países. O sea, están, no podemos hacer nada para que no estén. Pero podemos abrir las puertas hacia China o hacer como los argentinos que resisten y no sea, y protegen mucho a la industria local y no cuando le hablamos de acuerdos de libre comercio o TPP, ellos dicen no, déjenos así nomás acá en Argentina, nosotros no queremos que los productos chinos hagan quebrar a los productores argentinos. Se habla, Ariel, por parte de los grupos que están en contra del TPP-11 de que el Estado chileno va a quedar en segundo lugar ante las normas que se fijen en esta alianza de todas las naciones que van a suscribir el acuerdo, que se pierde la soberanía, la independencia, de que los remedios pueden ser más caros, está el tema de las patentes que tú mencionaste. ¿Son cuestionamientos fundados o hay algo también de desconocimiento? A ver, hay temores porque son, por cierto, materias, como yo te comentaba, donde nosotros vamos todavía bastante más atrás respecto de los países avanzados. Por lo tanto, yo no diría que eso, que en ningún caso es una fake news, ¿ya? No se trata de eso. Se trata de temores que tienen ciertos fundamentos y que están basados fundamentalmente en nuestro nivel de diferencia y de heterogeneidad. Volviendo al punto que mencionaste delante, ¿esos temores ya se vieron en el pasado o esto es nuevo? Yo diría que esto es nuevo. ¿Por qué? Esto es nuevo. ¿Por ser un grupo de países o va más allá de aquello? No, porque dice relación con que hoy el avance, la creación, la generación de nuevos productos, de nuevas tecnologías es tan dinámica que por lo tanto si se producen, si nos ponemos a la par de los niveles de propiedad intelectual, evidentemente que van a haber cosas que nosotros no vamos a poder replicar aquí adentro, ¿ya? Y donde necesitamos avanzar también, ¿ya? Sin embargo, nosotros tendríamos que avanzar mucho más rápido en ponernos a la par en el esfuerzo creativo para también proteger nuestra industria, nuestra capacidad de creación. Y es ahí es donde está el punto de inflexión. Yo diría, por ejemplo, si Chile hiciera un esfuerzo mucho más decidido en ciencia y tecnología, en innovación, en generar
productos nuevos, en generar tecnología aplicada, no solo a la industria, sino también a la salud, a todas las áreas, nosotros nos podríamos ir paulatinamente poniendo a la par y ir generando también propiedad intelectual nuestra. Mira, Matías, lo que vimos en las noticias, este descubrimiento que podría ser una esperanza en el tratamiento contra el cáncer de científicos de la Universidad de Concepción. Acá también se creó una vacuna con chalanta y una serie de inventos y creaciones que, ¿cómo se podrían ver perjudicadas frente a este acuerdo internacional? No, a mí me da la sensación de que este acuerdo lo que buscan los miembros es que se eleve lo severo que es la propiedad intelectual, donde Chile, como bien señalaba Ariel, está muy bajo respecto a eso. O sea, por ejemplo, me quiero ir a otro tema, pero es para ejemplificar. En Chile, por ejemplo, es común todavía el tema de la piratería. Ya. Pero en otros países desarrollados, Estados Unidos, por ejemplo, que se salió el acuerdo, pero es un crimen, pero total. O sea, no... Ya, o sea, ahora... Ver una película en un sitio web gratis... Sí. Con ese ejemplo, la gente está entendiendo un poco más. Porque se podría pensar, y corrígeme si estoy equivocado, de que un invento chileno perdiera la soberanía de la patente. ¿No es así? No, yo entiendo. Lo que pasa es que acá respecto está relacionado con la piratería, esas cosas. Claro, la propiedad intelectual y las patentes, es decir, bueno, ¿cuánto tiempo tiene de exclusividad esta persona que inventó eso? Nos vamos a equiparar a legislaciones de países desarrollados que son mucho más severas de lo que es actualmente en nuestro país. Entonces, en ese ámbito yo creo que nos veníamos beneficiados. Ahora, lo que yo quiero señalar es que respecto al TPP, yo he visto parte en las redes sociales y de algunos grupos en universidades, cosas, que hay mucho mito. Hay mucho mito que se da por cierto. Por ejemplo, se dice que se va a terminar el derecho a huelga con esto del TPP. Pero ¿cómo? O sea, ¿cómo se va a terminar algo tan fundamental como el derecho a huelga, algo suscrito en tratados internacionales? Es una locura. Es un delirio. Heraldo Muñoz lo defendió en una comisión del Congreso, dijo que eso era falso, de que los estados son soberanos, de que no se va a perder esa... Claro. Lo que pasa es que en el acuerdo sí hay que reconocer que se hace mención a que se van a crear unas especies de cortes que van a dirimir cualquier desviación del acuerdo. Pero, por ejemplo, yo creo que hoy en día son pocos, por no decir nadie, capaz de decir, tenemos acá el TPP, en la página 250, tanto, dice que se termina el derecho a huelga. Ya. Creo que hay incapacidad de hacer eso hoy en día, pero vemos grupos que se han manifestado al respecto y han señalado con toda seguridad de que se va a terminar el derecho a huelga, de que se va a perpetuar el sistema de FP y una serie de cosas que son mitos más que hechos. ¿Y el tema de los medicamentos? El tema de los medicamentos, en algún minuto cuando se discutía el TPP original, se quería elevar la duración de las patentes de exclusividad. O sea, si un laboratorio sacaba un medicamento, se quería elevar el número de años que solo ese laboratorio podía hacer ese medicamento. Entonces, desde la sociedad empezó la queja de decir, vamos a tener menos medicamentos genéricos bioequivalentes. Exacto. Entonces vamos a tener que pagar millonadas por los medicamentos. Y ese temor, pero al final, ese temor puede ser fundado, ¿o no? Ese temor, no, porque al final el canciller de la época, creo que el señor Muñoz, dijo no, negociamos con Estados Unidos en ese momento y al final no vamos a modificar ese punto. Ya. Bueno, es algo que todavía no se está implementando, pero que sigue generando discusión, lo tiene que votar el Senado. Volvemos con la palabra de Ariel luego de la pausa. Este miércoles, ¿quién está súper acumulado con 5.800 millones? Desde ahora lo que siempre buscabas del Campanil lo puedes encontrar en un solo lugar. Tienda Campanil UDEC. Ven y lleva contigo los colores de tu equipo favorito. Te esperamos en la Galería Universidad de Concepción, local 19, frente a Plaza Independencia. Tienda Campanil UDEC.
A 10 minutos del centro, en el kilómetro 1.4, camino a Penco, se encuentran las canchas del fútbol profesional del Club Deportivo Universidad de Concepción, el cual posee un sistema de base elástica o shockpad que disminuye el riesgo de lesiones. Por ello, los profesionales las prefieren. Además, se cuenta con cafetería, amplios estacionamientos, camarines completamente equipados, fácil acceso, seguridad las 24 horas, excelente iluminación, primeros auxilios y un doble sistema de drenaje que permite jugar bajo la lluvia. Reserva tu cancha en www.cdcampaniludec.cl. Campo Deportivo Campaniludec, donde entrenan los profesionales y juegas tú. Este miércoles, ¿quién está súper acumulado con 5.800 millones? Seguimos en Puntos de Vista, estamos conversando acerca del TPP-11 que debe ser votado por el Senado, ya pasó por la Cámara de Diputados y lo tiene que ver la Cámara Alta. En la balanza, Ariel, ¿Chile lo debería aprobar los parlamentarios? Porque ¿qué pasa si no se aprueba? ¿Cómo queda la imagen del país? Claro, hay un problema porque esto venía en un efecto de negociación ya durante mucho tiempo, ¿ya? Y por lo tanto es difícil hoy Retractarse de acuerdos de Estado más que de gobiernos de turno. Sí, eso, ahora, dicho eso, sí debiéramos tomar ciertos resguardos. Yo, más allá de lo que planteaba Matías, respecto de esta suerte de eslogan que de repente aparece, que, mira, vamos a perder los derechos laborales, vamos a perder nuestro medio ambiente, vamos a perder previsión. Debemos también preguntarnos por qué emergen este tipo de temores, este tipo de preocupaciones, donde muchas veces no tienen un sustento explícito, pero sí hay un cierto temor tácito, ¿ya? Y esto yo creo que dice relación con la apertura con la cual se deben ir llevando estos procesos. Antiguamente nos encontrábamos también con que de repente nos aparecía un tratado, ¿ya? Y es algo similar a lo que ocurre hoy día, ¿ya? Tal vez la gran enseñanza hoy es que, y el gran desafío, es cómo los gobernantes, en virtud de estos procesos de firma de acuerdos, van haciendo los procesos cada vez más abiertos, cada vez más transparentes y con una mayor formación ciudadana también, ¿no? Ahora, hablando de los ciudadanos, ¿tú reconoces que hay una falencia en la información que se le entrega al ciudadano común, que todavía muchos de ellos no tienen idea de lo que es el TPP-11 y ha pasado con otros temas importantes para la soberanía de nuestro país, en el ámbito económico, en el ámbito de nuestro territorio, con el fallo de La Haya, que había gente que tampoco sabía lo que se estaba dirimiendo allá en el Tribunal de los Países Bajos? ¿Falta esa bajada a la población? Definitivamente. Yo creo que aquí el esfuerzo, tanto de los organismos y de quienes nos dedicamos a la educación, debe ser mucho más fuerte en términos no de una educación en el aula, sino un aula mucho más extendida, mucho más abierta, ¿ya? De formación, pero también un esfuerzo comunicacional por parte de los gobiernos y mayor permeabilidad en términos de información y bidireccional, ¿ya? No solo entregar información a la ciudadanía, sino también abrir espacios para que la ciudadanía pueda participar de estos procesos. No se da eso, ¿ya? Matías. Al parecer se le teme a la opinión de la gente o no se quiere pasar por esa etapa para no perder tiempo y dejar todo en el Congreso Nacional. Sí, hay una distancia enorme entre este tipo de decisiones y lo que se informa a la ciudadanía y eso no hace más que alentar todos estos mitos de los que te comentaba. Y por supuesto que ante lo desconocido la primera reacción natural del ser humano es el miedo y la desconfianza. En algún minuto se emplazó al canciller Heraldo Muñoz. Me acuerdo una vez que yo fui al Canal Nacional en Santiago
Me invitaron a hablar sobre el TPP en ese momento y yo decía, el proyecto no está. El proyecto no se puede leer, un ciudadano no puede leer ese proyecto. Y lo subieron después ante la presión no solo, Sí. no mía, sino que de la sociedad en Twitter general, de que no está el TPP. Subieron el TPP a la página de la Cancillería y ahí recién ¿Se pudo conocer algo? se pudo conocer algo siquiera de un tema que se estaba discutiendo del año 2006 y que ya está, como se dice en buen chileno, cocinado y que simplemente después se informaron nomás, así que Chile suscribió el TPP. Entonces es un error tremendo por parte de las autoridades que lógicamente calienta todos estos pensamientos de qué están haciendo a escondidas, entre cuatro paredes. Quieren perpetuar el sistema FP o quieren derogar el derecho a huelga. Naturalmente entonces que surgen cosas, pero yo la idea que quiero transmitir es que si es beneficioso o perjudicial lo haremos en el tiempo y lo que sí reparo es que, por ejemplo, si a mí me tocara votar hoy día, yo fuera un parlamentario, me tocara votar esto, aceptarlo o rechazar, yo me abstendría, porque no hay estudios que indiquen si esto va a ser beneficioso o perjudicial. Por último, un estudio. Ya. No sabemos pronosticar el futuro, pero un estudio que diga si esto va a ser beneficioso o perjudicial. Aquí se está pidiendo fe nomás, que se tenga fe con el TPP. Fe buena o fe mala. O sea, creo que va a ser perjudicial, creo que va a ser beneficioso. Pero en base a la fe no se puede votar, creo yo. Entonces, lo que yo rechazo de plano es tanto personas que dicen esto va a ser lo mejor, tanto personas que dicen esto va a ser la perdición de la soberanía. Pero ¿con qué base dicen eso? No entiendo. No. Sí, ¿Quién se ha leído el TPP entero? O sea, no. y tuvimos una manifestación hace días acá en la ciudad de Concepción con una serie de destrozos en edificios bancarios, en un medio de comunicación. Claramente no es la forma de manifestarse, Ariel. Pero la gente, alguien me decía por ahí, la gente también tiene que informarse. O sea, tampoco el ciudadano puede ser tan cómodo y que si le interesa un tema del cual quiere tener una opinión fundada, tiene que leer, tiene que revisar. ¿Somos muy dejados en ese sentido? Los chilenos en general con estos temas de interés de Estado. En general sí, esperamos que la información nos llegue, ¿ya? Pero yo insisto, también hoy, y por eso es tan importante la descentralización, ¿ya? Algo en lo que Corvio y yo hablamos tanto, ¿ya? Acercar las instituciones a las personas y hacer estas instituciones también mucho más permeables. En este sentido yo te decía bidireccional, disponer la información, llevar la información a la ciudadanía y también abrir canales mucho más expeditos para que la ciudadanía pueda participar de los procesos. Digo, ¿de cuántos tratados los grupos ciudadanos en general, hablemos de tratados de libre comercio, ¿no? Ajá. ¿De cuántos tratados los grupos ciudadanos han podido dar su opinión respecto de, no, mira, esto sí, esta parte sí, esta parte no? Es más, yo no sé si los grupos ciudadanos hoy sabrán el listado de tratados comerciales que Chile tiene hoy día. Y muchos de estos sabemos tratados, que tenemos una economía muy abierta, sí. pero eso es lo que sabemos en términos generales. Es que, Ariel, la gente ve que la Cancillería como que estuviera en otro país. Y muchos tratados pasan por ahí, por el manejo de relaciones exteriores, y eso está en Santiago, y yo estoy seguro de que gente de Santiago no tiene idea dónde está. Sí. Ahí no hay ninguna descentralización. Y no obstante, las decisiones que se toman ahí afectan A todos. de uno u otro modo nuestro entorno, ¿ya? Y nuestro territorio. Por eso, es importante un Estado, hoy día se necesita un Estado mucho más moderno, mucho más ágil, mucho más flexible. Ahora Chile se puede proteger, Chile puede ponerse receloso en un mercado abierto en el cual nuestro país da cátedra en términos de que es la nación con más tratados en el mundo de libre comercio, ponerse quisquilloso. ¿Te acuerdas lo que pasó con la salvaguardia y estas cosas que se le pedían a los chinos por el tema del acero? Allá no les pareció muy bien. Esa es una pregunta que tenemos que hacernos, es si nosotros, dado el mundo como está hoy, ¿ya? Con muchas interconexiones, con muchas redes,
una economía con 17 millones de habitantes No pesa nada. se puede dar el lujo de decir, no, mira, yo voy a cerrar mis fronteras, voy Como a lo ser hace Donald Trump. voy a ser autárquico, No podemos. voy a ser... Y fíjate que ni siquiera Donald Trump. Yo creo que en el caso de Donald Trump, él no ha calculado bien el daño que le hace a su propia industria tratando de proteger su industria. Claro. ¿Ya? Porque, por ejemplo, voy a cerrar el acero que me llega de afuera de China, me llega muy barato, ¿no? Y me está destruyendo la industria del acero. Sí, perfecto. Y el golpe que le da con eso a toda su industria de la construcción dentro de su país. Entonces, hoy yo creo que ni siquiera Estados Unidos se puede dar el lujo, porque el mundo hoy es de redes, es de Exacto. apertura. Vamos a ver cómo se da eso. Donald Trump está ya hablando de confirmar su repostulación para seguir en el cargo como presidente de su país. Vamos a revisar el resultado hasta el momento de la encuesta del Twitter que tiene que ver con el TPP-11. Dice, ¿cuál es tu opinión acerca del tratado TPP-11? No lo conozco, ¿ah? Ojo, el 50% dice que no lo conoce, el 12% es una buena alianza y el 38% perjudicará al país. Matías, si sumamos el no lo conozco más el perjudicará al país, estamos hablando de más del 80%, del 88%, de gente que de una u otra manera encuentra que el tratado es perjudicial. Ya está instalado esto en la opinión pública, al parecer. Absolutamente. 9 de cada 10 personas dicen ahí declarar o que no lo conoce o directamente que va a perjudicar. Y eso se debe, yo creo, que a la primera opción de la encuesta. No lo conozco. Como no lo conozco, no puedo creer que es bueno. Algunos se la juegan y dicen que es malo. Vamos a ver con el tiempo. No se puede seguir conduciendo la política comercial de esa manera, creo yo, lo señalaba Ariel, sin consultar a la ciudadanía, a los actores empresariales del mundo de la investigación, a las universidades. Simplemente el llamado a hacer, a las personas a tratar de informarse un poco más respecto a esto, a hacer presión a las autoridades y no dar por sentado si algo es bueno o malo. No hay hechos para tomar una postura. Es una bonita instancia para entonces exigir que se comunique de mejor manera esta y otras medidas que se quieran hacer con la economía de nuestro país. Bueno, muchas gracias, Matías Godoy, por Un venir a placer. Puntos Muy de- buenas noches. Gracias, Ariel Llévenes. Hasta la próxima. Muchas gracias. Siempre un gusto. Y a ustedes también muy buenas noches. Sigan en compañía de Canal TVU.